Bien, ahí ya tengo activado el chat por si alguno necesita escribir y no puede tener activado el micrófono. Lo que vamos a ver hoy va a ser la unidad 4, ¿sí? La segunda saga que incluye la unidad 4. En la unidad 4 es diferente, o en odontología hay mayor cantidad de contenido que lo que hay en tecnicaturas. Entonces, vamos a hacer una introducción en conjunto y luego los de tecnicaturas van a quedar liberados, digamos, de la clase virtual. Pueden seguir haciendo resúmenes, apuntes o ver dudas, y cualquier cosa me van consultando por el WhatsApp, así aprovechan el tiempo de la clase de hoy, tanto de la unidad 4 o de la unidad 1, 2 o 3. Así que vamos a empezar todos juntos. Van a ver los chicos de odontología que al principio voy a explicar de manera muy simple los procesos, porque los chicos de técnicos no tienen tanto detalle. Entonces vamos a hacer un pantallazo general de todos los procesos y después vamos a ir punto por punto. Así que no se preocupen si queda algo muy general y ustedes no llegan a entender, porque después lo vamos a ver paso por paso cómo ocurre el proceso. La unidad 4 habla todo de metabolismo, ¿sí? Nosotros vimos ayer un poco de metabolismo, que vimos que era una de las características propias de los seres vivos. Teníamos metabolismo, distintos tipos de reacciones que van a ocurrir dentro de nuestro cuerpo, con gasto de energía, sin gasto de energía. Entonces, hoy vamos a ver más el detalle. Podían ocurrir eventos en nuestro cuerpo o en general en los seres vivos. Esto lo vimos ayer, ¿sí? O parte de esto lo llegamos a ver ayer, donde teníamos dos tipos de reacciones. Las reacciones o de metabolismo que eran catabólicas y las que eran anabólicas, ¿sí? Si recuerdan ustedes, ayer vimos esta estructura, ¿sí? En las reacciones catabólicas eran aquellas donde era fase degradativa, es decir, de algo complejo yo lo degradaba en partes más pequeñas, en la cual había una liberación de energía, porque los enlaces químicos que tienen estas grandes moléculas, al romper cada uno de esos enlaces o algunos de esos enlaces, se libera energía. Entonces es una fase degradativa, como por ejemplo algunas reacciones de oxidación, en la cual se va a liberar energía y por lo tanto se va a denominar reacciones exergónicas, porque difieren, porque liberan energía. Algunos ejemplos pueden ser que vamos a pasar de los polisacáridos, hexosas, pentosas, que son azúcares, lípidos, ácidos grasos, glicerol. ¿Sí? Todo eso vamos a ir degradándolo. Los polisacáridos van a pasar a hexosas y pentosas, los lípidos van a pasar a ácidos grasos y glicerol, y las proteínas a aminoácidos. Y luego estos tres componentes pequeños van a seguir degradándose y van a pasar al ácido pirúvico, al acetil-CoA, y finalmente vamos a tener dos moléculas simples que son el dióxido de carbono y el agua. ¿Sí? Estos son uno de los ejemplos que tenemos de catabolismo en nuestro cuerpo. Ya vamos a ir viendo puntualmente uno por uno. En cambio, el anabolismo, en vez de ser una fase degradativa, es una fase biosintética, es decir, que formamos de moléculas simples con gasto de energía o consumo de energía, vamos a generar unas macromoléculas o moléculas más complejas. Esta energía que vamos a consumir va a quedar almacenada en los enlaces químicos que vamos a producir para formar esta macromolécula. Y se puede consumir energía tanto química como lumínica, y a este tipo de reacciones la vamos a llamar efergónicas. Y a su vez es un proceso divergente porque genera cosas de mayor tamaño. Entonces, por ejemplo, de sustancias simples como el dióxido de carbono más el agua, podemos generar algunos derivados, compuestos derivados, y esos compuestos derivados nos va a generar grandes moléculas como lípidos, proteína, ácido nucleico y glúcidos, ¿sí? Sería el proceso inverso al del catabolismo. ¿Hasta acá estamos?
¿Alguna duda, consulta? ¿Seguimos? Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que era convergente y divergente? Convergente es que vamos a ir como en el mismo camino, y divergente es que ampliamos. Entonces, el catabolismo va a ser convergente porque de una molécula grande voy a ir achicándome a partículas muy pequeñas o moléculas pequeñas. En cambio, el anabolismo es divergente porque de algo pequeño genero algo grande. ¿Se entiende? Sí, gracias, ahí se entendió. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta o continuamos? Profe, Sí, en la parte de catabolismo, sí, veo que dice proteínas, una flechita, ¿y qué sí. significa eso? Son aminoácidos. Ah, bien, ¿Sí? gracias. Pues las proteínas van a estar formadas por aminoácidos, entonces cuando yo rompo las proteínas o los enlaces que hay en las proteínas se forman aminoácidos. ¿Alguna otra consulta? Bien, seguimos. Cualquier cosa, me paran y volvemos si fuera necesario. En nuestros organismos, puntualmente en el ser humano, en otros también van a ocurrir, pero vamos a hablar puntualmente en el ser humano, así no es más fácil de entender. Tenemos rutas centrales del metabolismo, es decir, eventos puntuales importantes que ocurren en nuestro organismo. No quiere decir que sean los únicos, sino que son los más importantes o los que más realizamos. ¿Sí? Por eso los llamamos centrales. Y tenemos a su vez los dos tipos de metabolismo, catabolismo y anabolismo. ¿Sí? Entonces, catabolismo dijimos que era de degradar de grandes moléculas a pequeñas moléculas con la liberación de energía. Entonces, grandes moléculas, ¿cuáles serían? Como mencionamos recién, proteína, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Los polisacáridos acá estaríamos hablando de hidratos de carbono con dos o más sacáridos, como por ejemplo el almidón, ¿sí? La celulosa. Estamos hablando hacia esos grandes moléculas. Entonces, a través de los procesos catabólicos, ¿sí? Van a ser estas flechitas negras, vamos a generar una degradación de esas grandes moléculas. Las proteínas van a pasar a aminoácidos, los ácidos nucleicos a nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos los vamos a dividir en glicerol y ácidos grasos, que son sus componentes. Entonces, vamos a centrarnos en las proteínas. Si pensemos que nosotros nos alimentamos de algo proteico. Se me ocurre en este momento un huevo. ¿Sí? Entonces, la proteína que nosotros vamos a consumir la vamos a degradar en aminoácidos y esos pequeños aminoácidos van a ir a cumplir distintas funciones o se van a adherir a distintas rutas metabólicas. Por ejemplo, los aminoácidos, parte de los aminoácidos los vamos a eliminar en la orina a través del amoníaco y luego otros segmentos de estos aminoácidos se van a ir asociando o se van a ir uniendo a, a las distintas vías metabólicas. Por ejemplo, van a participar en la glucólisis, ¿sí? Que es la ruptura de la glucosa para obtener energía, van a participar también en el ciclo de Krebs. Después tenemos los ácidos nucleicos que también van a formar nucleótidos, que esos vamos a trabajarlos desde ahí. Los polisacáridos o el almidón, ¿sí? Por ejemplo, el almidón van a pasar a ser monosacáridos, luego van a pasar a ser glucosa y van a procesar, este rectangulito representa la glucólisis, van a participar de todo el proceso de la glucólisis hasta llegar al ciclo de Krebs y el transporte de electrones, porque todo este segmento hace referencia a la respiración celular. Entonces, todos los hidratos de carbono van a participar a la respiración celular que se va a ir degradando, ¿sí? No es que como entra el almidón va a llegar, sino que ese almidón lo vamos a ir desarmando hasta llegar a glucosa y ahí va a ingresar en el proceso de glucólisis. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y después tenemos los lípidos que también los vamos a degradar en glicerol y ácidos grasos. El glicerol va a ingresar a la etapa de glucólisis y los ácidos grasos van a entrar a la etapa de oxidación de la glucólisis, que es donde se va a formar
un intermedio antes de ingresar al ciclo de Krebs. Estas flechitas que están acá en grisecitos oscuros representan el proceso de fotosíntesis, pero como sabemos, este proceso de fotosíntesis solamente ocurre en ciertos seres vivos, no en todos los seres vivos. Por ejemplo, en algas y en plantas y en algunas bacterias, como por ejemplo las cianobacterias. Y las otras flechitas que son grisecitas, lo que me va a representar son los caminos anabólicos, es decir, de pequeñas moléculas voy a asociarlas a otras moléculas y voy a llegar a grandes moléculas como proteínas, ácido nucleico, lípidos, polisacáridos, dependiendo de lo que el cuerpo necesite en ese momento. Si el cuerpo necesita en ese momento energía y necesitamos degradar las sustancias, vamos a utilizar reacciones catabólicas. Si yo necesito formar grandes moléculas o macromoléculas para estructura, para otras funciones, para proteger, por ejemplo, o formación de lípidos, para proteger por el frío, entonces todas esas reacciones van a ser anabólicas. Dependiendo de lo que necesita el cuerpo, se va a mover hacia un lado o hacia el otro las rutas metabólicas. ¿Dudas sobre esto? ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Perfecto. Puntualmente, como rutas catabólicas, vamos a tener el proceso de la glucólisis y la respiración celular. Nosotros tenemos el ejemplo más típico, ¿sí?, de la ruta catabólica o la más importante es el proceso de la glucólisis. Entonces, a partir de glucosa se va a producir la glucólisis, que con el nombre le dice lisis, es ruptura. Entonces, lo que voy a hacer es romper la glucosa. Al romper la glucosa voy a liberar energía, porque estoy rompiendo enlaces químicos donde está reservada o acumulada la energía. Entonces, a través del proceso de glucólisis, luego voy a pasar a un proceso de formación de ácido acético, ¿sí?, de un intermediario, y que sería ácido pirúvico, perdón. Y ese ácido pirúvico es un intermediario o un proceso de oxidación, que luego de la glucólisis se obtiene el proceso de ácido pirúvico, y después tengo dos caminos para utilizar ese ácido pirúvico. Si yo tengo oxígeno en el medio, voy a realizar la respiración celular. ¿Sí? La respiración celular va a consistir en una etapa de oxidación del ácido pirúvico, que esto es previo, y acá empezaría lo que llamamos respiración celular, en el cual vamos a tener dos etapas, el ciclo de Krebs y los transportes de electrones. Cuando yo termino, ¿sí?, de una glucosa, de una molécula de glucosa, realizo glucólisis, luego la formación del ácido pirúvico en presencia de oxígeno, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs y transporte de electrones, que esto sería la respiración celular, voy a obtener como productos agua, dióxido de carbono y energía. En este caso, la energía va a estar en forma de ATP. La otra opción que yo tengo luego de producirse la glucólisis y formarse el ácido pirúvico, si en ese órgano yo no tengo, en ese órgano, en ese ser vivo, no hay oxígeno disponible, en vez de realizar la respiración celular, vamos a realizar el proceso de fermentación. Y a su vez, este proceso de fermentación, hay dos opciones, una fermentación láctica y una fermentación alcohólica. La fermentación láctica me va a generar ácido láctico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos corriendo y tenemos poco oxígeno, en nuestros músculos se va a generar la fermentación láctica. Y luego después nos puede llegar a generar algún calambre, algún dolor por eso. Y la fermentación alcohólica, por ejemplo, puede suceder cuando en la elaboración del vino, ¿sí?, las levaduras que colocamos en el vino, las levaduras naturales que vienen en la uva, en la elaboración de la cerveza, utilizamos la fermentación alcohólica, donde se va a formar dióxido de carbono y etanol. ¿Sí? Esas serían las rutas catabólicas más importantes a partir de la glucosa. ¿Sí? Pero para llegar a la glucosa
porque yo no consumo siempre glucosa, ¿sí? Consumo otras sustancias y las he ido degradando hasta llegar al nivel de glucosa. Y cuando llega la glucosa, ahí puedo empezar el proceso de glucólisis. ¿Se entendió el proceso, las dos etapas? ¿Con oxígeno, sin oxígeno? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, Principalmente para entiendo. los chicos de técnicos, porque ya en odontología vamos a ver paso por paso, pero los chicos de técnicos, ¿se entendió estos momentos de si hay oxígeno, no hay oxígeno, cuál de las dos utilizo? Y lo otro importante es que en la parte superior se va a llevar a cabo la respiración celular, pero la respiración celular va a tener dos pasos, el ciclo de Krebs y luego vamos a tener la cadena transportadora de electrones, donde el aceptor final es el oxígeno, ¿sí? Acá en la transportadora de electrones es donde vamos a utilizar el oxígeno. En el ciclo de Krebs no se necesita oxígeno, pero sí en la etapa final. ¿Quedó claro para los chicos de técnico? Sí, profe. Sí, bien. Cualquier cosa, volvemos. Perfecto, gracias. Ahí estoy leyendo el chat y escucho. Entonces, acá tenemos un resumen de las rutas catabólicas. Pensando nuevamente, las rutas catabólicas eran aquellas donde partíamos de una molécula compleja y llegábamos a una molécula más simple. Para llegar de una molécula compleja a una molécula más simple, lo que hacíamos era la ruptura de enlaces químicos de estas moléculas complejas. Entonces, esa ruptura de enlaces químicos me va a generar una liberación de energía. Acá tenemos directamente el ejemplo de proteínas, hidrato de carbono y grasas. Entonces, es más o menos un resumen de lo que vimos recién, pero acá está solo las catabólicas, para que no se haga tanto lío. Entonces, vamos a empezar por los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono van a estar formados por polisacáridos, que serían los más grandes. Por ejemplo, cuando yo como un poco de pan, tengo un almidón, tengo polisacáridos. Esos polisacáridos van a pasar a través de los procesos catabólicos, van a pasar a ser monosacáridos, ¿sí? Lo voy a ir deduciendo, disminuyendo, hasta llegar al nivel de azúcar. Estos azúcares puedo seguir dividiéndolo y llegar puntualmente a la glucosa. Y si no, voy a llegar a una glucosa modificada o una glucosa 6-fosfato que se denomina, es decir, que tengo una carga extra de fósforo en la molécula de glucosa. Entonces, si llego a el 6-fosfato, es como que ya inicié la glucólisis y ya avanzo como un paso, por así decirlo. Si desarmo y llego hasta la glucosa, inicio el proceso de glucólisis en la cual la glucosa, en el segundo paso, va a pasar a glucosa 6-fosfato. Luego, a través de distintas reacciones, va a llegar a formarse una molécula de piruvato. Esa molécula de piruvato, en presencia de oxígeno, va a transformarse en acetil-CoA, se va a oxidar en acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que va a ingresar esta molécula al ciclo ácido o ácido cítrico o ciclo de Krebs, ¿sí? Son sinónimos. Y ese ácido cítrico o ciclo de Krebs es el que me va a generar energía y va a pasar como para finalizar a la fosforilización oxidativa. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de la respiración celular? Generar energía. Entonces me va a generar energía y va a producir una liberación de dióxido de carbono, que eso es un desecho y lo eliminamos. El otro tema sería, acá dijimos si comíamos pan. Si comemos un huevo, tienen proteínas. Entonces, las proteínas se van a desarmar o puntualmente se dice van a pasar a aminoácidos y estos aminoácidos, como les mencioné recién, algunos van a ser eliminados en la orina, otros van a entrar en la desaminación y van a poder formar directamente un piruvato, ¿sí? Es decir,
Toda esta etapa de glucólisis la saltea porque no tiene la capacidad de formar una glucosa, pero sí tiene la capacidad de formar un piruvato. O la otra opción es formar un acetil-CoA o directamente un acetilo para pasar al ácido cítrico o ácido de Krebs. Los lípidos o las grasas van a tener dos compuestos, glicerol y ácidos grasos. El glicerol se va a transformar a través de distintos procesos en glucosa 6-fosfato y ahí va a continuar con el ciclo, con la glucólisis hasta terminar todo el proceso de respiración celular. En cambio, los ácidos grasos directamente se van a unir a la formación del acetil-CoA y desde acá van a continuar todo el proceso de respiración celular. ¿Sí? Entonces, según lo que yo tenga, es donde voy a ingresar. Si yo tengo glucosa, voy a iniciar desde acá, desde el principio, y voy a hacer todo el proceso hasta el final. Si yo tengo acetil-CoA, voy a iniciar desde la mitad del ciclo, digamos. Pero siempre voy a entrar a la cadena respiratoria, ¿sí? O a la respiración celular. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Bien. Entonces, hasta acá llegamos con los chicos de técnicos, porque ustedes ven hasta acá nomás. Los chicos de odonto vemos todo el detalle de cada uno de los procesos. Entonces, para que ustedes puedan aprovechar la hora de clase, les recomiendo que se pongan a leer esta unidad de vuelta a ver si tienen alguna duda, o lean también la unidad 1, 2 o 3, o la otra opción que tienen es empezar a leer las unidades 5, 6, 7, porque son las que vamos a trabajar la semana que viene. Entonces aprovechen estos 45 minutos, así no tienen que estar estudiando o leyendo en otro momento. ¿Sí? Porque hasta que hemos llegado, cualquier cosa, si tienen consulta, o ingresan o escriben por el WhatsApp. O si tienen grandes dudas, pueden ingresar a las 11 y vemos las dudas cuando terminemos la clase, si les parece. Bueno, dale, profe. Muchas gracias. Bueno, no de nada. Que tengan un lindo día, lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Que estén muy bien. Bien. Bueno, si ustedes recuerdan su unidad, los que los pudieron cursar o si han visto su cuadernillo, han visto que su cuadernillo es mucho más extenso y mucho más detallado en odontología. Entonces ahora vamos a ir paso por paso. ¿Hay alguna duda o continuamos? Bien. Lo que vamos a ver ahora va a ser todo este camino, ¿sí? De la respiración celular y el camino de la glucólisis y luego la fermentación. Acá estaría en resumen todo lo que pasaría, ¿sí? A partir de una molécula de glucosa, todo lo que pasa. Nosotros no vamos a ir viendo cada vez que, por ejemplo, el glicerol se une como glucosa 6-fosfato o en el acetil-CoA, sino que vamos a ver todo el proceso y después nosotros sabemos, bueno, en el acetil-CoA se pueden agregar ácidos grasos, se pueden agregar proteínas, aminoácidos, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver todo el proceso en completo. Entonces, inicialmente tenemos la glucólisis que va a funcionar a través de una molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa se va a ir rompiendo, ¿sí? Puntualmente la glucólisis es ruptura, lisis de la glucosa. Entonces nosotros ahora vamos a hacer zoom en esta partecita. Es decir, vamos a iniciar con glucosa y vamos a terminar con ácido pirúvico. Y en el transcurso de esta formación vamos a generar ATP, electrones y protones. Estos tienen paso por paso. En los apuntes tienen como una imagen y en el cuadernillo tienen paso por paso explicado qué pasa en cada una. Entonces, estamos en esta parte, antes de entrar a la respiración celular.
o a la fermentación. Tenemos una molécula de glucosa. ¿Sí? Eso sería el primer paso. Esta molécula de glucosa lo que va a hacer es reaccionar con una molécula de ATP, es decir, acá voy a consumir energía porque paso de ATP a ADP. Entonces, rompo un enlace químico, entonces obtengo esa energía. Gracias a esa energía formada por este fosfato, ¿sí? Además de liberar energía, se libera un fosfato. Entonces, con esa energía más la acción de la hexocinasa, el fosfato se va a unir a un carbono de la glucosa, ¿sí? Al carbono 6. Entonces, va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Si ustedes, el fosfato que falta acá, porque acá son 3 y acá son 2, está acá. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. ¿Sí? Bien, cualquier cosa, si necesitan que paremos, paramos, porque si queda alguna duda, después se les va a hacer como una cadena. Entonces, la glucosa 6-fosfato, a través de la enzima fosfohexasa isomerasa, va a cambiar su estructura. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una estructura hexagonal y va a reacomodar sus átomos y va a formar una estructura pentosa, ¿sí? Con 5 extremos. Entonces, al hacer esta reacomodación, pasa de glucosa a fructosa. Y como teníamos el fosfato en el carbono 6, sigue siendo 6-fosfato. ¿Sí? De glucosa pasamos a fructosa 6-fosfato. En el siguiente paso, vuelve a aparecer una molécula de ATP, en la cual volvemos a utilizarlo, volvemos a romper esta unión y se vuelve a liberar un fosfato. Este fosfato y esa energía, a través de la enzima fosfofructosinasa, se va a adherir ese fosfato libre al carbono 1 de esta fructosa. Entonces ahora vamos a tener el compuesto 1,6-bifosfato, ¿sí? Porque en el carbono 1 y en el carbono 6 lo tenemos adherido un grupo fosfato. Luego tenemos, a partir de la aldolasa, esta fructosa lo vamos a dividir en dos compuestos de 3 carbonos cada uno. Uno de los compuestos va a ser el dihidróxido acetona fosfato y el otro compuesto el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Yo tengo una molécula de 6, la corto y según las estructuras me va a ir formando esto. Ese sería el paso 3, que a través de las isomerasas, este dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, en vez de tener un dihidroxiacetona fosfato, voy a tener 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Porque primero la aldolasa va a dividir en estas dos, porque es la capacidad que tiene, pero las isomerasas las va a transformar. Entonces, desde una glucosa voy a obtener 2 gliceraldehídos. ¿Se entendió esa parte? Sí, va a haber una transformación. Profe, Sí, Mica. yo no entendí mucho la última parte. Bien. Entonces tenemos una fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Un elemento de 6 carbonos. La aldolasa tiene la capacidad de dividir esta molécula. Al dividirla, con la estructura que tiene cada uno, se forman dos compuestos diferentes. Dos compuestos de 3 carbonos, pero a su vez son diferentes. Uno es el dihidroxiacetona fosfato y el otro es el gliceraldehído 3-fosfato. Porque la aldolasa tiene esa capacidad de dividir en esos dos, cortar, y esos son los que se forman. Luego existe otra enzima denominada isomerasa, y esa enzima isomerasa va a hacer que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, este compuesto
se reacomode o se reorganice y pase a ser un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Acá faltaría como una flechita. De esto se isomeriza, que es la palabra correcta, porque es a partir de la isomerasa, y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ahora queda más claro? O sea, profe, que del dihidroxicetona pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato, Exacto, gracias a la isomerasa. exactamente. Sí, Ah, hubo bien. una reacomodación o una transformación. Entonces, yo inicié con una glucosa con 6 carbonos, ¿sí? Y estas 4 etapas las voy a terminar con 2 compuestos de 3 carbonos. Si acá son diferentes, cuando actúa la isomerasa, voy a tener directamente 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahí tengo la misma cantidad de carbonos, nada más que en vez de tener una molécula de 6, tengo 2 moléculas de 3. Y ahí pasamos al paso 5. ¿Estamos para pasar al paso 5 o hay alguna duda? Bien, cualquier cosa me paran, por favor. No hay problema. Entonces, en el paso 5, como yo partí de una glucosa y obtuve 2 gliceraldehídos, lo que queda a partir de ahora, ¿sí?, va a ocurrir 2 veces. Acá, de forma gráfica, se representa una sola vez para no hacerlo raro a la vista o complicado a la vista. Entonces, lo que se hace es presentar este 2 para tener en cuenta que se estamos formando 2 veces este proceso. Pero por eso nos muestra uno solo para no hacer lío. Entonces, yo tenía desde la etapa 4, voy a hablar de 1 para no marearnos. Profe, Sí. perdón, No, ¿esto sucede todo en conjunto, digamos? O sea, ¿sucede las dos cosas a la vez? exacto, en paralelo. Ah, ok, eso. Es como si esta línea naranja acá, esta flechita, estuviera acá arriba repitiéndose. Son las dos que ocurren en el mismo momento. Ok, gracias. De nada. Entonces, del gliceraldehído 3-fosfato va a interaccionar un NAT que se va a reducir, ¿sí? Al reducirse, va a cambiar de conformación y esto, al reducirse, va a liberar energía y va a permitir que este fosfato se pueda unir al carbono 1 del gliceraldehído a través de la acción de la triosa fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? A través de esta enzima y la reducción del NAT, obtengo un fósforo que se va a unir al carbono 1. Entonces, ese compuesto gliceraldehído 3-fosfato va a cambiar y se va a denominar 1,3-bifosfato glicerato. ¿Sí? Y eso es lo que se va a unir y va a formar el nuevo compuesto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y como ven, acá se representa que hay 2 fosfatos y hay 2 NAD porque recordemos que tenemos 2 moléculas. Este 1,3-bifosfato glicerato, a través de una molécula de ADP a ATP, es decir, paso de 2 fósforos a 3 fósforos, entonces libera este fósforo que se unió. Entonces, al liberarse, lo que producimos moléculas de ATP. Por lo tanto, reservamos energía. Este proceso de liberación de este fosfato ocurre gracias a las enzimas fosfatoglicerato sinasa. Entonces pasamos de 1,3-bifosfato glicerato a 3-fosfoglicerato. Cambiamos de molécula. Esta molécula 3-fosfatoglicerato, gracias a la acción de la fotoglicerotmutasa, ¿sí?, va a transferir su fosfato del carbono 3 al carbono 2. Entonces, la estructura que se va a formar, o la molécula que se va a formar, es un 2-fosfatoglicerato
Y esta reestructuración del fosfato produce una liberación de una molécula de agua por cada molécula que se forma, por lo tanto en total se van a formar 2. Este 2-fotoglicerato va a pasar, gracias a la acción de la enolasa, va a pasar a fosfoenolpiruvato. Esa reestructuración por la pérdida del agua y va a formar un fosfoenolpiruvato, y como último paso, a través de la piruvato-sinasa y con la liberación de este fosfato y la formación de una molécula de ATP, porque yo libero el fosfato y el fosfato se une a este ADP a un ATP, voy a formar el ácido pirúvico. Pero como yo inicié con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, voy a tener 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Se entienden? ¿Dudas? Profe, Sí, a mí al principio como que se me mezcló lo del NAT y eso. bien, En la primera parte nomás. perfecto. El NAT, nosotros sabemos que el NAT es como una forma de almacenar energía. ¿Sí? El ATP es algo inmediato que yo tengo como energía. Pensemos, como ejemplo, el ATP sería el billete. Yo necesito ir a comprar algo, tengo el billete y lo compro ya. El NAT, sí, es como una fuente de energía, pero sería como un cheque. Así que yo tengo que ir al banco a cobrarlo al cheque para recién tener plata. Entonces, otra forma de almacenar energía. Para eso sería el NAT. Por lo tanto, tenemos de esta reacción, tenemos como reactivo fosfato y NAT. Cuando reacciona, este fosfato se va a liberar para poder unirse acá y para poder unirse este gliceraldehído original va a liberar protones protones que serían el hidrógeno. Entonces, el NAT que está oxidado toma un hidrógeno y se reduce y se forma NADH, que es el NAT reducido. Es decir, es una fuente de energía, de reserva de energía. Y además van a quedar otros protones libres porque se va a liberar más de un protón por molécula. Entonces, el NAT se va a reducir y el gliceraldehído fosfato se va a oxidar. ¿Sí? Recuerden que en las reacciones redox uno se oxida y otro se reduce. En este caso, el NAT se reduce y el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato, además de unirse un fosfato. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta de esta etapa de la glucólisis? Seguimos entonces. Perdón, no vi si había algo en el chat. No. Entonces, como resumen de esta etapa nomás, de este pedacito de glucosa hacia ácido pirúvico, en resumen, la ecuación sería una molécula de glucosa, ¿qué es lo que se necesita? Primero serían los reactivos. Una molécula de glucosa, 2 ATP, 4 ADP, 2 fosfato y 2 NAT oxidados, ¿sí? No reducidos. ¿Y qué se obtuvo en el proceso? 2 ácido pirúvico, 2 ADP, 4 ATP, 2 NAT reducido, 2 protones y 2 moléculas de agua. Entonces, ¿qué sería lo importante acá del rendimiento total? Es que yo obtengo 2 ácidos pirúvicos, que es lo que me interesa para pasar a la siguiente fase. Después tengo 2 NAT, sí, que son estos amarillitos, 2 NAT reducidos, que estos son los que tienen energía reservada. Y por último tengo 2 ATP. ¿Pero por qué tengo 2? Si acá se forma 4. Porque durante el proceso yo gasté 2. Entonces, en su totalidad voy a obtener 4 ATP.
¿Por qué me es importante esta partecita del rendimiento total y no cuento el agua ni los ADP? El ácido pirúvico lo necesito para seguir trabajando en la respiración celular o en la fermentación. El ATP es la energía, que es lo que yo necesito. Y este NAT reducido, luego lo voy a transformar en ATP. Entonces, este NAT me va a dar carga o energía en un futuro. ¿Sí? Cada NAT me va a generar 3 ATP. ¿Se entiende el resumen? ¿Seguimos? Sí, perfecto, si no me paran. Entonces, nosotros vimos este segmentito, que es la glucólisis. Ahora vamos a ver el caso donde no hay oxígeno, ¿sí? Cuando encontramos en un ambiente sin oxígeno, es decir, formo el ácido pirúvico y ahí no hay oxígeno, vamos a pasar a la etapa de fermentación, en la cual hay 2 tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, en la cual se va a ocurrir la glucólisis. De la glucólisis, como dijimos recién, se va a formar el ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que libera hace que pase de una molécula de 3 carbonos a 2 carbonos porque liberó uno con el dióxido de carbono. Y esa molécula de 2 carbonos va a ser la acetaldehído, ¿sí? Esa va a ser la molécula que se forma, acetaldehído. Esa molécula se va a reducir porque va a participar el NAT reducido. El NAT reducido se va a oxidar, por lo tanto, el acetaldehído se va a reducir y va a formar el compuesto denominado etanol. ¿Sí? Entonces, en la fermentación alcohólica voy a tener 2 productos, el etanol y el dióxido de carbono que se formó acá. ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Profe, entonces Sí. el NAT, el acetilaldehído Sí, se reduce gracias al NAT reducido y el NAT reducido se oxida. exacto. Sí, porque son reacciones redox. Uno se oxida, uno se reduce. Y al hacer este intercambio de compuestos, voy a generar otro tipo de compuesto. ¿Sí? Acá están los 2 protones que se ganaría el acetaldehído al reducirse. Entonces acá tengo un hidrógeno, otro hidrógeno, entonces cambio la composición química y se transforma en etanol. ¿Seguimos? Esa es una opción. Sí, profe. Perfecto. Tenemos otra opción, que es la fermentación láctica. En la fermentación láctica es muy similar, nada más que es un paso menos. Acá lo primero que se hacía se liberaba un dióxido de carbono. Acá no se libera dióxido de carbono. Entonces, lo que va a producir es el ácido pirúvico se va a reducir directamente, gracias a la acción del NAT reducido que se va a oxidar. Ese NAT reducido se va a oxidar, el ácido pirúvico se va a reducir a ácido láctico. Y eso es todo lo que pasa en la fermentación láctica. ¿Sí? Yo tengo ácido pirúvico de 3 carbonos, acá sigo teniendo los 3 carbonos. Por eso no genero otra molécula, solamente hay esta reducción de ácido pirúvico a ácido láctico. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre estos 2 procesos, recordemos que es sin oxígeno. No se utiliza oxígeno en ninguno de los 2 momentos. Si hay dudas, cualquier cosa, volvemos. El otro proceso que teníamos luego de la glucólisis era la respiración celular. Entonces, nosotros vimos la glucólisis, que es común tanto para la respiración celular como para la fermentación. Ahora hablamos de presencia de oxígeno. Entonces, como hay oxígeno, vamos a trabajar con la respiración celular. La respiración celular, como sabemos, va a ocurrir en los organismos eucariotas dentro de
la mitocondria. ¿Sí? Este dibujo sería la mitocondria. Entonces, la respiración celular va a estar formada por dos fases. Ciclo de Krebs, que es esta parte acá central, donde no vamos a utilizar oxígeno, y luego tenemos la cadena transportadora de electrones, donde sí utilizamos oxígeno, porque el aceptor final de esta cadena es el oxígeno. Por eso necesitamos sí o sí el oxígeno. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Como en resumen, voy a tener agua, dióxido de carbono y ATP. Ahora lo vamos a ver parte por parte. Antes de iniciar el proceso de respiración celular, ocurre un proceso previo que llamamos oxidación del ácido pirúvico. ¿Sí? Esta partecita de acá. Del ácido pirúvico tiene que sufrir una oxidación y luego puede ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, glucólisis. Ácido pirúvico. El ácido pirúvico libera dióxido de carbono. Entonces vamos a pasar a un elemento de 2 carbonos. Luego, el NAD se va a reducir, por lo tanto, el ácido pirúvico se oxida. Por eso hablamos de oxidación del ácido pirúvico. ¿En qué va a constar esa oxidación? Es que se va a unir ese elemento oxidado, se va a unir a la coenzima A, que se denomina CoA, y va a formar el compuesto intermediario denominado acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? No puede entrar como ácido pirúvico. Entonces necesita un paso previo para transformarse y se va a transformar en acetil-CoA a través de su oxidación y de la reducción de un NAD. ¿Se entiende? ¿O fui clara? ¿Dudas? ¿Seguimos entonces? Cualquier cosa volvemos. Entonces, ya hicimos esta fase. Ahora entramos a lo que se denomina respiración celular. Principalmente el primer paso de la respiración celular, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Son los dos sinónimos. Menciono ambos porque los pueden encontrar con las dos formas en la bibliografía. El ciclo de Krebs es, propiamente como dice la palabra, es un ciclo. ¿Sí? Va a iniciar y va a terminar y va a volver a iniciar. Es literalmente un ciclo. Entonces, el primer paso era, yo tenía acá el acetil-CoA. ¿Sí? Este es mi compuesto que yo obtuve de la oxidación del ácido pirúvico. Este compuesto es el que decimos que ingresa al ciclo de Krebs. Este acetil-CoA va a liberar al compuesto o a la coenzima A y se va a unir al ácido oxalacético. Este ácido oxalacético que ya venía del ciclo se va a unir al acetil y van a formar el ácido cítrico. Acá está el origen del nombre de este ciclo. Ácido cítrico, ¿sí? Porque es el primer compuesto que se forma, o ciclo de Krebs, porque quien lo detalló fue Krebs. Pero de acá vendría en la otra denominación, ácido cítrico, porque el primer compuesto de este ciclo es el ácido cítrico. Entonces, este ácido cítrico va a ir sufriendo distintas modificaciones por la ganancia de sustancias, por la reducción de algún compuesto, entonces por lo tanto el compuesto interno se oxida, se va a liberar dióxido de carbono. ¿Qué sería lo importante de este ciclo? Internamente en el ciclo sería importante que ingresa acetil-CoA, que se libera la coenzima A y el acetil se une al ácido oxalacético para formar ácido cítrico. Y luego, cuando termina todo el proceso, todo el ciclo, el ácido cítrico se vuelve a transformar en ácido oxalacético. ¿Para qué? Para iniciar nuevamente el ciclo. ¿Se entiende ese caminito que tiene que hacer el ácido cítrico para volver al origen? ¿Dudas de eso? Profe, entonces Sí. el ácido
oxalacético se une y forma el ácido cítrico y una vez que termina el ciclo como que se desarma, digamos, se separa. Claro, porque en realidad el acetil se va a unir al ácido oxalacético, van a formar otro compuesto que va a ser el ácido cítrico, y ese ácido cítrico va a ir sufriendo modificaciones. Y cuando termina el ciclo, va a volver a ser ácido oxalacético. Sí, va a tener muchas bien, ahora entendí. ¿Sí? Va a pasar de ácido cítrico a ácido cis-asconolítico, después a isocítrico, y así va a ir cambiando. Ácido fumárico, ácido málico, hasta llegar al ácido oxalacético. ¿Sí? Va a tener como varios intermediarios, no es que del cítrico pasa directamente al oxalacético de vuelta. ¿Sí? ¿Queda mejor ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien. ¿Otra consulta? Lo otro importante del ciclo de Krebs es el rendimiento. Es decir, si yo produzco una vuelta del ciclo, ¿qué generé? ¿Sí? Porque, ¿cuál sería el sentido de agarrar una molécula, unir a otra, transformarla, cambiarla, para volver al origen y volver a hacer lo mismo? Porque en ese traspaso de compuestos o esa transformación de compuestos, yo voy generando compuestos de energía. ¿Sí? Voy reduciendo los NAT y por lo tanto voy acumulando energía. Tengo acá un NAT, otro NAT y acá tengo otro NAT. ¿Sí? Entonces yo obtengo por cada vuelta 3 NAT reducidos. Después tengo un ATP, que eso también es otra energía. Y acá aparece un compuesto nuevo al que denominamos FAT. Sería FAT y FAT reducido. El FAT también es un compuesto que me sirve para almacenar energía. ¿Sí? A partir de un NAT voy a obtener 3 ATP y a partir de un FAT reducido voy a obtener 2 ATP. ¿Sí? Todo esto es para en un total obtener todos los ATP. Entonces, en una vuelta yo tengo un ATP, 3 NAT reducidos y un fosfato reducido. Pero si ustedes se acuerdan, ¿cuántos ácidos pirúvicos teníamos? ¿Cuánto nos quedaba de la glucólisis? De una molécula, ¿cuántos ácidos pirúvicos obteníamos? 2. 2, perfecto. ¿Sí? Entonces, yo por cada molécula de glucosa voy a tener 2 vueltas. ¿Sí? Porque yo tengo 2 ácidos, entonces va a ser el acetil-CoA 1, el acetil-CoA 2. Por lo tanto, yo voy a tener el doble del rendimiento. Voy a tener de un ATP, como tengo 2 vueltas, voy a tener 2 ATP. De 3 NAT reducido voy a tener 6 NAT reducido. Y de un FAT reducido voy a tener 2 FAT reducido, porque yo tengo que pensar el equilibrio con respecto a una molécula de glucosa. Yo con una molécula de glucosa, todo lo que yo puedo formar. Por eso consideramos el doble. ¿Se entiende esta análisis del rendimiento? ¿Por qué yo tengo que tener en cuenta que es el doble? Porque yo estaba hablando de una molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Cualquier cosa, me paran. Entonces nosotros dijimos que la la respiración celular tiene 2 etapas, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. El ciclo de Krebs ya lo vimos, ahora vamos a trabajar con la cadena de transporte de electrones. En la cadena de transporte de electrones, nosotros vamos a obtener, porque es a continuación, ¿sí? Todos estos compuestos que se obtienen, estos, van a quedar a continuación en la cadena de electrones. Entonces, el NAT reducido y el FAT reducido se encuentran, vamos a trabajar este pedacito, ¿sí? Acá, en la membrana interna de la mitocondria. Tienen un alto nivel energético y ese alto nivel energético todavía para nuestro organismo no lo podemos utilizar. Entonces tenemos que reducir su nivel energético. ¿Cómo lo hago a este nivel energético? Si está acá arriba, lo tengo que bajar. ¿Cómo se hace esa bajada de nivel de energía? Es a través del traspaso de electrones. Entonces, yo tengo los
2 electrones, esos electrones se van a ir pasando de un compuesto a otro compuesto, ¿sí? De coenzimas, citocromos, yo voy a ir transfiriendo y esa cadena o ese pasaje de energía es como una cascada. Cuando yo tengo una cascada muy alta, tengo mucha energía y a medida que va bajando los niveles, ya la energía se va disminuyendo. O si yo tiro una pelotita de una escalera, cuando ya llegue casi al final, va a ir reduciendo esa energía. Entonces, al reducir esa energía, yo voy a formar moléculas de agua y a su vez los NAD reducido y el FAT reducido lo puedo transformar en moléculas de ATP. ¿Se entiende? Sí, vamos a ir pasando de distintos compuestos. Lo que es importante acá, tienen que saber que van a pasar de la flavina mononucleótido, que es la FMN, al coenzima Q, después el citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3 y al final estos electrones van a pasar al agua. Estos electrones se van a unir a este oxígeno, ¿sí? Por eso yo necesito, o se dice, que el aceptor final es el oxígeno. Para formarse, al estar el oxígeno cargado negativamente, se puede unir el protón. Entonces, al unirse el protón, voy a tener una molécula de agua. ¿Dudas? Seguimos entonces. Sí, Profe, esa imagen no está ni en el apunte de clase ni... ¿No la tienen? Ni el... No. Bueno, por eso... pueden tomar, lo que sí tienen como una breve explicación, pero si quieren le pueden tomar una captura de pantalla, lo que ustedes tienen en la página 10, que ahí habla de tienen el ciclo de Krebs, en los apuntes estoy hablando, el ciclo de Krebs y después dice transporte de electrones, que ahí se lo explica muy brevemente. Si ustedes quieren tener esa imagen, porque es más fácil visualmente, la pueden tener. Pero ahí tienen 2 cuadritos, que es todo lo que tendrían que saber de la cadena respiratoria de electrones. ¿Sí? Ahí si quieren capturar pantalla lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Entonces continuamos. Cualquier cosa me dicen. Y para terminar todo este proceso necesitamos un proceso como de cierre o de análisis de cada lo que vamos haciendo, lo que se denomina hidrólisis oxidativa. Está fuera de la respiración celular. ¿Sí? A ver, ¿dónde? Acá. Acá tengo el ciclo de Krebs, también representa la respiración celular, y después tengo una función oxidativa. Está fuera de la respiración celular. En este, lo que hago es, fuera, ¿sí? Esta es la membrana interna de la mitocondria, la que va a formar las crestas que vimos ayer. Intermembranal, ¿sí? Entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, tenemos un conjunto de protones que se fueron formando a medida que fuimos haciendo estos protones. Cuando hay energía, simplemente acá adentro está ocurriendo la cadena transportadora de electrones. Acá tengo la coenzima Q, acá estarían los isocromos, y acá serían los electrones para formar el agua. Mientras que esto pasa internamente afuera, este cascada de protones o este exceso de protones van a ingresar al interior de la mitocondria, digamos, al interior de la membrana interna, y estos protones van a ser, por una maquinaria o por van a permitir, al ingresar, como van a ingresar en favor del gradiente, esta maquinaria genera una forma y se obtiene energía, ¿sí? Pasa de arte. Cuando entran los protones, esta maquinaria o el complejo F1 y complejo F0, lo que hace es que un fosfato se una a un ADP y genera un ATP, ¿sí? Este complejo F1
es una ATP sintetasa. Entonces, cuando entra un protón, se forma una ATP. De esta manera yo sigo obteniendo energía. Y este protón es el que se va a unir con con el agua. Y a su vez, los protones que sobran van a salir de la célula en contra del gradiente, y al estar en contra del gradiente van a gastar energía, y ese gasto de energía hace que se vaya pasando de un nivel al otro, ¿sí? Esta energía que estaba elevada, alto nivel energético, al ir pasando de un compuesto a otro, gracias a la salida de los protones en contragradiente, se va reduciendo el nivel energético de estos compuestos y formando agua. ¿Dudas? Una... Profe, se escuchó medio cortado, no sé si soy yo. Sí. Sí, ahí justo Ariana también escribí mismo. Vuelvo a explicar entonces. ¿Ahora me escuchan bien? Sigue escuchando cortado. ¿Ahora me escuchan mejor? Hola. Sí, profe, se escucha muy bajito. Muy bajito. Bien, ¿qué voy a hacer? Un segundo si se los puedo explicar mejor. Voy a ingresar desde el celular y se los voy a explicar desde con el audio del celular, que quizás tiene mejor conexión. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Ahora sí, perfecto. Entonces, volvemos. Acá estamos en la cadena transportadora de electrones, sí, que se fue liberando la energía, el nivel energético, del más alto al más bajo. ¿Cómo se logra esta disminución del nivel energético? Es gracias a todos estos complejos como la coenzima Q, los citocromos. A medida que va pasando de uno a otro, se va generando una liberación de protones en contra del gradiente. Si acá hay mayor protones en el interior y en menor cantidad. Entonces, en contra del gradiente, como va en contra del gradiente, yo gasto energía en la eliminación o liberación de esos protones. Ese gasto de energía hace que vaya bajando los niveles energéticos del NAD y el FAD. Pero estos protones van a ingresar de forma a favor del gradiente a través de un complejo como un poro que se denomina el complejo F y el complejo F1, donde F1 es una ATP sintetasa, es decir, va a producir ATP. Entonces, el ingreso del protón a favor del gradiente le da energía a este complejo para llegar a formar una molécula de ATP. Si de ATP va a unirse al fosfato y formar una molécula de ATP. Entonces, acá, en todo este proceso, voy a seguir formando moléculas de ATP. Y estos protones luego van a liberarse, o la otra opción es unirse al oxígeno y formar una molécula de agua. ¿Ahora quedó mejor? ¿Se escuchó mejor ahora? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bien, de nada. Y vamos
a lo último, que ya estamos justo en el tiempo. Acá lo que representa esta imagen es, acá tenemos la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana, y este sería el espacio externo. Entonces, acá tenemos mayor nivel de ácido, es más básico, mayor nivel de ácido porque tenemos mayor concentración de protones, entonces el protón se va a mover a favor del gradiente químico. Y a su vez, si lo vemos desde el gradiente potencial eléctrico, también tenemos el exterior positivo y el interior negativo. Entonces los protones se mueven de afuera hacia adentro a favor del gradiente. Esto es lo que ocurriría en esta máquina, ¿sí? En este complejo, y permite el ingreso de los protones al ciclo y por lo tanto al interior de la membrana interna de la mitocondria. Y por último, no sé si hay dudas. Por último, vamos a hacer como un análisis del rendimiento total de todo el proceso, desde que aparece una molécula de glucosa hasta este instante que acabamos de terminar de ver. Entonces, durante la glucólisis, ¿sí? Tenemos 2 ATP, vamos a formar 2 ATP y 2 NAT reducidos. Al finalizar todo el proceso de glucólisis, vamos a obtener 2 ATP y 6 ATP. Estos 6 ATP se formaron por estos 2 NAT reducidos. Cada NAT reducido va a generar una molécula de ATP. Entonces, en el transporte de electrones, estos NAT se transforman en ATP. Entonces, en el proceso de glucólisis, en total, tengo 8 ATP. En la respiración celular, el ácido pirúvico, ¿sí? O la oxidación del ácido pirúvico, yo obtengo un NAT reducido. Ese NAT reducido lo tengo que multiplicar por 2, porque eran 2 moléculas de ácido pirúvico, y por lo tanto, cada NAT reducido de la matriz mitocondrial al transporte de electrones, cada NAT se me va a transformar en 3 ATP. Y por lo tanto, yo tenía 2, entonces voy a obtener 6 ATP en total. En el ciclo de Krebs pasa algo muy similar. Siempre acuérdense que son de A2 porque entraron 2 ácidos pirúvicos al ciclo. Entonces, se forma un ATP, 3 NAT reducido y un FAT reducido. Al multiplicarlo por 2, tengo que el ATP se me transforman en 2 ATP. Los 3 NAT, cada NAT forma 3 ATP, por lo tanto son 9 ATP. Como tengo 2 veces esas moléculas, van a ser 18 ATP. En el FAT reducido, cada FAT reducido me van a formar 2 moléculas de ATP. Entonces, como yo tengo 2 NAT reducidos, en total voy a obtener 4 ATP. Entonces, en todo el proceso aeróbico, ¿sí? En presencia de oxígeno, yo voy a obtener un total de 38 ATP. ¿Sí? Voy a obtener 38 moléculas de ATP por una molécula de glucosa. Si tengo más cantidad de glucosa, más ATP, pero con una sola molécula de glucosa yo obtengo 38 ATP. Siempre en el proceso aeróbico. En el proceso anaeróbico sin oxígeno solamente tendría 8. ¿Sí? Por eso es tan importante la respiración celular, o la respiración celular la asociamos con la formación o la producción de energía. ¿Se entiende? ¿O queda alguna duda? O sea que sin oxígeno solo ocurriría la glucólisis, nada más. Exactamente. O sea, va a ocurrir las fermentaciones, pero esas fermentaciones no producen energía o no producen ATP. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Porque recuérdense que va a tener 2 caminos, o la respiración celular o la fermentación. La respiración celular va a generar 36 ATP. Eso es otra de las preguntas que a veces les hace. Todo el proceso, ¿sí? De la oxidación de la glucosa se llama. ¿Sí? Desde la glucólisis, incluyendo la respiración celular, hablamos de oxidación de la glucosa. Entonces, en todo el proceso de oxidación de glucosa, vamos a obtener 38 ATP. En la glucólisis son 2. Y en la respiración son 36.
Les hago estas aclaraciones porque a veces les preguntan puntualmente por los procesos, no por todo en total. ¿Sí? Y después solo en el ciclo de Krebs van a tener 24 ATP. ¿Alguna duda, consulta? Bien, bueno, si no hay dudas, hasta acá hemos llegado. Perdón que les tome de vuelta unos 3 minutitos de sus recreos y nos encontramos la semana que viene para trabajar la unidad 5, 6, 7. Y si surge alguna duda de estas unidades, lo volvemos a ver la semana que viene, no hay ningún problema. La idea es que se vayan al receso con todo el repaso hecho de todas las unidades. Si no tienen más dudas, hasta acá hemos llegado. Nos vemos el miércoles con ustedes. Que tengan un hermoso